Bueno, bienvenidos a la sesión de tutoría de semana 5. Vamos a ver un poco de ejercicios en los que pues vamos a tener vigas y fuerzas actuando sobre esta, ya sean fuerzas puntuales como las de este ejercicio y un momento externo, o bueno, pues fuerzas o cargas distribuidas. Entonces, bueno, veamos el primer ejercicio. Me dice: reemplace las cargas que actúan sobre la viga por una sola fuerza resultante. Especifique el punto medido desde B donde actúa la fuerza. Si se acuerdan, la semana pasada había un ejercicio un poco parecido a este, excepto porque ahora me dicen que especifique el punto medido desde B donde actúa la fuerza. Entonces, ok, yo tengo que encontrar una sola fuerza resultante que se va a encontrar en algún punto de la viga, digamos, ya sea a la izquierda o a la derecha de B, y yo tengo que especificar cuál es la distancia entre donde se encuentra esa fuerza y el punto B. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? ¿Qué es lo que nos dicen? Yo asumo, digamos, que va a estar aquí, ¿verdad? Si ya el X me llega a dar un valor negativo, entonces yo sé que me equivoqué asumiendo esto, y pues va a significar que la fuerza se encontraba de este otro lado, digamos hacia la derecha de B, aquí. Pero si el X me da un valor positivo, pues lo que asumimos estaba correcto. Bueno, ¿qué hacemos? Primero simplificar, igual sumatoria de fuerzas en X y Y. Entonces, bueno, planteamos sumatoria de fuerzas en X, que vamos a tener X 450 coseno de 60, que viene de la componente en X de esta fuerza de 450. Menos 700 seno de 30, que ¿de dónde viene 700 seno de 30? Bueno, pues la componente en X de esta fuerza, ¿verdad? Ahora esto lo igualamos a, bueno, perdón, no lo igualamos, nos da igual a menos 125 newtons. Entonces sabemos que la fuerza resultante, digamos, de la sumatoria de las fuerzas en X va a ser menos 125 newtons. ¿Qué toca ahora? Sumatoria de fuerzas en Y. En Y, perdón, ¿qué vamos a tener? Menos 450 seno de 60, que es la componente en Y de esta fuerza. Luego vamos a tener esta fuerza de 300 newtons, que si lo ven, bueno, es esta, menos 300, y la componente en Y de esta fuerza, menos 700 coseno de 30, ¿verdad? 700 y coseno de 30 hace mi componente en Y. Esto nos va a dar igual a menos 1296 newtons, que es las fuerzas en el eje Y que actúan sobre la viga, digamos, o bueno, la sumatoria de las fuerzas, mejor dicho. ¿Qué hacemos? Ok, tenemos una fuerza de menos 125 newtons y una fuerza de menos 1296. Entonces yo sé que esto, una de estas dos fuerzas, más las componentes de mi verdadera fuerza, que va a ser aquí, más o menos, digamos, con un ángulo. Un ángulo aquí, como lo quieran ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo ocupo encontrar esta fuerza de aquí, la resultante. Vamos en otro color. Esta de aquí, ¿verdad? Imagínense estas líneas un poco más rectas. Ocupo encontrar esa fuerza. ¿Cómo lo hago? Bueno, la raíz de los cuadrados de las componentes. Entonces sería menos 125 a la 2 más menos 1296 a la 2, que bueno, al menos aquí no importa porque está al cuadrado, y de eso le sacamos raíz y me da 1302 newtons. Ahora ocupo sacar el ángulo. Entonces uso la formulilla, que el ángulo es tangente a la menos 1 de mi fuerza en Y sobre mi fuerza en X. Esto me va a dar un ángulo de 84,5 grados con respecto al eje X, ¿verdad? Así es como funciona esa formulilla. Aquí ven, bueno, yo hice un dibujito que en realidad lo que me está indicando no es realmente la dirección de la fuerza, sino que el ángulo es respecto al eje X. Bueno, por ejemplo aquí. Bueno, sí, la dirección de la fuerza sí va a ser acá porque es hacia el X negativo y hacia el Y negativo. Aquí lo he dibujado al revés, el X. Luego, ¿qué hacemos? Sumatoria de momentos. Entonces, hay que hacer una sumatoria de momentos, ya sea en el punto A, en el punto B, o podemos inventarnos un punto aquí.
pero hay que hacer una sumatoria de momentos, ¿verdad? Entonces, en este caso yo hice sumatoria de momentos en B, que para eso, ¿cuáles fuerzas van a ser momento en B? Pues la de 700, la de 300 no, y la de 450 sí. Entonces la de 450 y la de 700 nada más, además del momento este de 1500 Nm. Vamos a borrar esto, que es este momento que va en esta dirección, ¿verdad? Aquí en negativo. Entonces, bueno, ¿qué sacamos? ¿Cuáles son los componentes de estas fuerzas de 700 y 450 que van a generar momento? Porque no es toda la fuerza. Si la separamos en componente X y componente Y, bueno, pues la componente en X va a pasar, su línea de acción va a pasar por el punto B, porque en realidad estamos asumiendo que esta distancia o la altura de la viga es despreciable. Si a ustedes no les dan una medida, ven que aquí en ninguna parte dice que esa viga tiene una medida de una altura específica, entonces asumimos que es despreciable. Bueno, que sigue, y planteamos la sumatoria de momentos. Entonces, yo sé que la sumatoria de momentos de estas fuerzas va a ser igual al momento que tiene que generar mi fuerza resultante, que es la que está FR, llamémoslo, con respecto a un brazo de palanca que, digamos, que lo vamos a medir con respecto a P. Entonces, habíamos asumido que mi FR va a estar ahí a una distancia X de B. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos la componente en Y de 1296, que es la única que va a generar momento. La puedo multiplicar por el brazo de palanca, que es X, ¿verdad? Entonces, este momento nos va a dar una dirección positiva. Fuerza, cruz, R. Esto va a ser positivo, ¿verdad? Esta dirección es positivo. Entonces, lo ponemos como un momento, pues, positivo. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la sumatoria de los momentos por las fuerzas que sí me están dando el ejercicio, ¿verdad? No nuestra simplificación. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que nuestra simplificación va a ser igual a lo que ya teníamos en el ejercicio. Esa es una manera de resolverlo. Entonces, bueno, aquí tenemos menos 450, que, bueno, 450 seno de 60 es la componente en Y de esto, ¿verdad? Lo multiplicamos por el brazo de palanca, que es 4. Desde este punto hasta B hay 4, que estamos haciendo sumatoria de momentos en B. Y el menos es por la dirección del momento. Si yo tengo un momento hacia acá, pues va a ser negativo. En realidad, si lo ven estrictamente así, es positivo. Pero como está del otro lado al igual, pues vamos a tener que cambiar el signo. Vean, por ejemplo, aquí este 1500. Ven la dirección de este 1500. Es negativo. Pero yo lo estoy poniendo del lado derecho del igual. Entonces tiene que ser positivo. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que cambiamos el signo? Porque en realidad todo el principio de este curso es que sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces, si yo digo que el momento generado por esto tiene un valor de m minúscula, si yo le resto el momento equivalente, bueno, el momento que generan todas estas fuerzas sobre la viga, y a ese, digamos que también le llamo m, cuando estos dos son iguales, mi resultado va a ser 0. Y eso es a lo que tengo que llegar, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo yo, del principio que estoy partiendo, es que el resultante de los momentos producidos por estas fuerzas y el momento externo va a ser igual a mi simplificación, que es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, por eso aquí les ponemos el signo cambiado a cada uno de estos. Con la fuerza de 700, 700 coseno de 30 es la componente en Y. Lo multiplicamos por 3, que es el brazo de palanca, es la distancia, aquí está 3, la distancia de donde se aplica esta fuerza hasta el punto B. Y se le pone el signo positivo porque pues el momento iba a ser negativo. Pero como dijimos, hay que cambiarle el signo. Bueno, resolvemos esta ecuación, que nuestra única incógnita es x, y aquí x nos va a dar igual a 1,36 metros. Entonces, bueno, aquí está la otra manera de escribir la ecuación. Como les decía, aquí yo estoy escribiendo todo al lado derecho de la ecuación, pero si lo tiro del lado izquierdo, como digamos así, m menos m es igual a 0, entonces este m
es este pedacito de aquí. Y el otro m es todo el resto. Entonces lo puedo igualar a 0. Y pues una manera de poner el resultado es que la fuerza del resultante va a ser de 1302 newtons con un ángulo de 84,5 grados con respecto al eje X. Esto acuérdense que ya lo habíamos sacado aquí arriba. Es este valor y este valor. Y X va a ser de 1,36 metros a la derecha. Bueno, pues a la izquierda sería más bien. Bueno, pues sí, aquí debería ser a la izquierda según lo planteamos inicialmente. No me acuerdo por qué aquí puse a la derecha. Si tal vez digamos lo que está a la derecha es el punto B, pero medido desde B, la fuerza va a encontrarse hacia la izquierda. Bueno, y ese sería el ejercicio. Pasamos al siguiente, el ejercicio 2. Voy a revisar que esto esté grabando así. El ejercicio 2, bueno, igual me dicen reemplaza la carga por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúan en el punto O. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplificar esto. Igual a una fuerza y un momento de par en este punto O. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillo, hay que empezar por simplificar las cargas distribuidas triangulares a cargas puntuales. ¿Cómo hacemos eso cuando es un triángulo? Pues bueno, la fuerza, si pasamos esto de carga distribuida a una fuerza puntual, primero que nada se va a encontrar a un tercio de largo medido desde su punto grande, digamos. Si yo tengo este triángulo, este es este extremo, es al que yo le voy a llamar el punto grande, bueno, toda esta línea vertical, y este punto va a ser al que yo le voy a llamar el punto pequeño, por decirlo así. ¿Qué es lo que sucede? Que la fuerza, la carga puntual siempre se va a encontrar a un tercio de este extremo, a un tercio de la longitud total, siendo digamos de aquí a acá, todo esto la longitud total, y a 2/3 de este. Aquí, disculpen la escala, verdad que no está muy a escala, pero es a un tercio de aquí y a 2/3 de este extremo. Entonces eso nos sirve para pues, ubicar. Siempre va a ser así. Entonces por eso aquí les pongo la distancia entre F y este extremo es un tercio de 9. ¿Por qué? Porque 9 era lo que medía toda la base. Entonces va a encontrarse a 3 pies de este lado. Esto se cumple para este triángulo y para este triángulo este se va a encontrar a 3 pies de este extremo, ¿verdad? Entonces aquí va a ser 3 y aquí se va a encontrar la carga puntual simplificada. Eso, bueno, lo podemos ver aquí. Otro detalle, ¿cómo pasamos esto a una carga puntual? Aquí me están diciendo que son 50 libras por cada pie de largo que tenga el triángulo. Entonces, como es este triangular, ¿cómo saco yo el valor de carga puntual? Con la misma fórmula del área de un triángulo. Entonces sería base por altura entre 2, que en este caso 9 es la base, 50 es la altura, que este es el punto más alto, va a valer 50, digamos, y lo divido entre 2. Esto me da 225 libras, que es el valor de fuerza de la carga puntual. Bueno, aquí está el triangulito, ¿eh? Ya lo he dibujado 2/3 y 1/3 de la longitud. Esto siempre es de la longitud. Entonces, esto se ubica, bueno, hay 6 pies entre una fuerza y otra fuerza, porque recuerden que hemos dicho 3 pies, donde está aquí, a 3 pies de este extremo, y pues el otro sería el espejo, entonces serían otros 3 pies para allá. Entonces hay 3 pies de aquí a aquí y otros 3 de aquí a aquí, que serían 6 pies. ¿Qué más? Bueno, aquí va en su materia de fuerzas. Bueno, sí, ahora sí. Tenemos que simplificar esto a un sistema de fuerza y par. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, su materia de fuerzas en Y. Vemos que esto nos da 0, ¿verdad? Hay una fuerza de 225 para abajo y otra de 225 para arriba, entonces no va a haber una fuerza resultante como tal. Y si sacamos la sumatoria de momentos,
Pues bueno, ¿qué vamos a tener? Y literal esto es un momento par. Entonces va a ser 225 por 6 pies. Eso es como se saca el momento de un par. Esto también lo podemos ver como si hacemos una sumatoria de momentos en este punto, ¿verdad? En el centro de los dos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este 225 por 3 más 225 por 3, ¿verdad? Y eso se simplifica a 225 por 6. Desde donde viene que decimos que el momento de un par es nada más F por D, siendo F la fuerza, ay, qué demasiado, siendo F pues la fuerza de, o el valor de las fuerzas, ¿verdad? 225 en este caso, y D la distancia entre fuerzas, que en este caso es 6, ¿verdad? Esto me dará 1,35 kip por pie, y básicamente eso sería como el resultado. Esto se puede simplificar a una fuerza de 0 newtons, digamos, y un momento par de 1,35 kip por pie. Entonces ese sería el ejercicio. Aquí nada más cuidadillos con no equivocarse si le sale en el examen o en los ejercicios en clase o algo así, de no equivocarse ubicando donde está la carga puntual. No está en el centro del triángulo, sino que está corrido un poco hacia el lado más grande, por decirlo así, del triángulo. Bueno, entonces pasemos al ejercicio número 3, que sería determinar la fuerza resultante y el momento de par equivalentes en el punto O. Ok, es un ejercicio muy parecido a los anteriores, nada más que aquí, ¿qué es lo que varía? Mi carga distribuida me dan una fórmula con un x a la 3, digamos, cuadrática, donde su punto más alto va a valer 9 kilonewtons metro, y pues esto va a ir decayendo con respecto a esta función. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí vamos a tener que integrar. ¿Qué es lo de dónde viene el principio de integrar? Bueno, si se acuerdan del cálculo 1, una integral es la suma de muchos pedacitos chiquititos o diferenciales que le podemos llamar, como este que está aquí, ¿verdad? O así, si nosotros vamos a cortar esto un montón de veces, imaginarlo así, y pues la suma de todos esos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar no los pedacitos, sino el momento que produce cada uno de esos pedacitos. Entonces, este pedacito por su brazo palanca, este pedacito por su brazo palanca. Como cada uno de los pedacitos tipos va a ser muy pequeño, cada momento va a ser muy pequeño, pero sumándolos todos vamos a tener el efecto de pues el momento que produce toda esa carga distribuida. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues bastante sencillo. Ok, bueno, primero sumatoria de fuerzas en Y. Mi fuerza resultante va a ser igual a, este si es nada más la sumatoria, bueno, la integral de la fuerza. Entonces vamos a integrar esta función, que es la función que me dan, ¿verdad? El peso es 1/3 x a la 3 kilonewtons entre metro. Y lo integramos con dx, que es lo que básicamente me va a cancelar los metros. Entonces lo dividimos lo integramos desde 0 a 3, porque va de, digamos, 0 hasta 3. ¿Cómo sabemos que este es nuestro 0 y este es nuestro 3? Bueno, pues podemos probar. ¿Qué valor x me da tal que esto w sea igual a 0? Como en este punto, pues x igual a 0. Entonces aquí es donde yo sé que esto es 0. ¿Y qué valor en esta función me va a dar 9 kilonewtons centímetro metro? Que son kilonewtons centímetro metro, aquí también. Entonces, ¿cómo hago yo para que esta función me dé igual a 9? Pues le pongo un 3. Si ustedes, bueno, los pegan a la calculadora, me va a dar 3. Y si lo vemos aquí, 3 a la 3 es 9. Y ese 9 lo dividimos entre 3, lo multiplicamos por 1/3, nos va a dar pues el resultado de 3. Perdón, 3 a la 3 no es 9, 3 a la 3 es 21. Y ese 21, si lo dividimos entre 3, es el 9 que estamos buscando, ¿verdad? Esto es igual a 9 cuando x es igual a 3. Perdón ahí por el enredo. Pero sí, entonces por eso sabemos que integramos desde 0 hasta 3, porque queremos integrar toda esta longitud. Si aquí me diera un valor más alto o algo así, y aquí también fuera un valor alto diferente de 0, tal vez esto es 1 y 4 o 2 y 5.
tendríamos que pues, despejar la fórmula para averiguar cuál es el valor del punto exacto e integrar con esos límites. Entonces, bueno, cuando ya integramos, nos va a dar el valor de la fuerza resultante, que en este caso es menos 6,75 kilonewtons. Ahora sí, para integrar el momento, bueno, pues vamos a tener que integrar con un diferencial ya no de x, sino con un diferencial de fuerza. ¿Por qué? Porque, bueno, este va a ser, digamos, nuestro diferencial de fuerza que vamos a sacar. Ya no es un diferencial de longitud solamente, sino un diferencial de fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues acuérdense, el momento va a ser igual a F cruz R, o F por R, donde F es mi fuerza y R es mi distancia en X. Entonces, si yo hago un diferencial de fuerza, ¿qué es lo otro que me queda? El R, ¿verdad? El R es la distancia. Entonces ya aquí tengo mi diferencial de fuerza y lo que ocupo aquí es el brazo de palanca. Como esto es un diferencial y no un punto exacto, digamos, tiene que aplicar para todos los puntos, entonces yo ocupo encontrar una expresión que me permita expresar el brazo de palanca también para todos los puntos. En este caso, ¿cuál es esa expresión? 3 menos x. ¿Por qué? Porque, ok, como hemos dicho que nuestro punto 0, parte de aquí, yo puedo inventarme, digamos, que esta variable x, bueno, pues va a ir creciendo hacia la derecha. Entonces yo digo, ok, x va para allá. ¿Qué pasa? Si yo quiero encontrar el momento por mi diferencial, por este diferencial en específico, ¿cuál es el brazo de palanca? Como es el momento con respecto a O, el brazo de palanca va a ser el punto, bueno, la distancia entre el diferencial y el punto O. ¿Y cuánto va a ser eso? Si nosotros sabemos que esto mide 3, de aquí a aquí, y esto mide x, lo que me queda resultante es restar 3 menos este pedacito de x. Entonces por eso a esto le llamamos 3 menos x. Y ese va a ser mi brazo de palanca para ese caso, para el caso de cualquier diferencial. Entonces yo por eso pongo aquí la integral de 3 menos x por mi diferencial de fuerza. Entonces, bueno, aquí ya vamos a integrar desde 0 hasta 3 metros, ponemos 3 menos x, ¿y qué va a hacer mi diferencial de fuerza? Pues mi diferencial de fuerza va a ser esta expresión por un dx, ¿verdad? De nuevo, una explicación parecida. Esta expresión que me da el valor de kilonewtons entre metro de una curva en específica de esta curva. Si yo quiero sacar la fuerza de un punto sobre eso, o bueno, de una sección de esta curva, ¿qué pasa si yo quiero sacar de esta curva, de este pedazo de la curva nada más? Entonces yo ocupo saber cuánto es mi x, y si yo quiero hacer eso para cualquier valor posible, pues a toda esta distancia, o bueno, la distancia que quiera, le voy a llamar de x. Ese va a ser mi diferencial. Ahí vamos a borrar, que esto está muy feo. Pero esa básicamente es la idea. Entonces, ¿qué es lo que ponemos aquí? Ven que 1/3 por x a la 3 es la misma expresión de aquí. Nada más que lo vamos a multiplicar por dx para representar cualquier trozo de esta función. Entonces, vamos a integrar todo esto. Si esto, bueno, pasamos a multiplicar aquí, simplificando nos va a quedar un poco, bueno, nos va a quedar así, x a la 3 menos 1/3 de x a la 4, simplificando esto, y ya resolviendo la integral, pues x a la 4 entre 4 menos x a la 5 entre 15, porque baja un 5 que multiplica hasta 3, o lo hacen con la calculadora. Ustedes pueden meter esta expresión a la calculadora y les va a dar el resultado, que va a ser 4,05 kilonewtons metro, y nos va a dar positivo. Entonces, como es positivo, va a tener esta dirección. Entonces ya encontramos un valor de fuerza equivalente y un valor de momento equivalente, o un momento simplificado de todo este sistema, o esta carga distribuida que está sobre la viga. Y ya básicamente es eso. Estos ejercicios no son complicados. La parte complicada es como saber pasar esto
tal vez a matemática, que realmente no es complicado, pero sí hay que tener sus cuidados. Y es tal vez un poco fácil que no se pueda enredar con esto. Pero bueno, pasemos al último ejercicio. Me dice que determine las reacciones de los soportes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Nada más encontrar las reacciones en estos soportes. Vemos en el soporte A, vamos a tener una reacción en el eje Y únicamente, porque es ahí un rodín o una bolita, digamos, que puede rodar, ¿verdad? En el extremo de B, en el soporte de B, sí vamos a tener una reacción en el eje X y otra en el eje Y. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues simplificar estas cargas distribuidas a cargas puntuales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues la manera, siento yo que más sencilla, es dividir esto en 3 partes o en 2 partes. Tengo toda esta cajota de abajo y tengo aquí un triangulito extra arriba. Entonces, como me están diciendo que la altura de esta parte es 600 newtons entre metro, yo sé que la altura de toda esta cajota es 600 newtons entre metro. Como me dicen que este punto más alto es de 900 newtons por metro, la diferencia entre este y este son 300. Entonces aquí voy a tener unos 300 desde aquí hasta arriba. Esa va a ser la altura de mi triangulito rojo. ¿Qué hago yo? Simplificar cada uno de ellos a una carga puntual. Entonces el azul, la simplificación es esta, carga de 600 por 6. ¿Por qué 600 por 6? Bueno, pues 600 newton por metro, del que me daba el enunciado, y lo multiplico por 6 porque 6 va a ser la distancia desde A hasta B, o bueno, desde un extremo hasta otro extremo de la carga distribuida. Entonces ese va a ser mi valor. 600 por 6 debería dar 3600. Y el valor de la carga puntual del triangulito rojo, bueno, primero que nada va a encontrarse a 1/3 de esta parte, ¿verdad? Entonces, si mi base del triangulito mide 3 metros, se va a encontrar a 1 metro. Esto sería 1 metro, ¿verdad? Porque estos son 3 metros. Y el valor de la carga puntual va a ser base por altura entre 2. Entonces, mi base va a ser 3, ¿verdad? Aquí está el 3. La altura, que pues la puse primero en este caso, va a ser esta altura de 300 Newton por metro. No desde aquí abajo, porque ya todo este pedazo lo tomamos en cuenta, ¿verdad? En el rectángulo este grande. Sino solo la altura desde donde termina el rectángulo hasta hacia arriba, que es 300 newtons entre metro. Entonces 300 por 3 y dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. ¿Qué prosigue? Hacer sumatoria de momentos, porque bueno, yo sé que en el soporte A voy a tener una normal en A o una fuerza en Y, una reacción en Y, digamos, de A, y en el soporte B vamos a tener un BY como un BX, como dijimos antes, ¿verdad? Entonces, bueno, hago sumatoria de momentos en un punto que me sirva para encontrar la mayor información posible, bueno, para encontrar información. Yo lo que ocupo es progresar. Esto me va a permitir hacer solo una ecuación. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo puedo poner en B. Muchas veces los puntos donde tenemos dos fuerzas que no conocemos y ambas tienen su línea de acción que pasan por un punto específico, hacer sumatoria de momentos en ese punto es muy bueno, porque ya sabemos que Bx y By no van a generar momentos sobre el punto B. ¿Cuál va a ser la única incógnita o el único valor que no conocemos? Pues la normal en A o la fuerza reacción de A en el eje Y, como quieran llamarlo. Esta va a ser la única que va a generar momento con respecto al punto en B de las que no conocemos, porque bueno, claramente estas otras dos también van a generar momento. Entonces planteo 600 por 6, que es la fuerza, esta A, por 3, que va a ser el brazo de palanca, que es la distancia entre donde se aplica esta fuerza hasta el punto B, más un medio 300 por 3, que es esta expresión, 300 por 3 entre 2, ¿verdad? Multiplicado por 5, que es el brazo de palanca desde aquí, donde se aplica. ¿Se acuerdan que dijimos que de aquí a aquí habían 3 metros? Estoy en el enunciado. Y de aquí a aquí va a haber 1 metro, entonces por consiguiente va a haber 2 metros de aquí a aquí. Entonces 2 metros más 3 metros, o bueno, estos 2 metros más estos 3 metros me va a dar 5. Entonces ese es mi brazo de palanca. Y restamos el momento de la componente NA. Bueno, aquí creo que ya queda un poquito más explicar las direcciones de los momentos. Bueno, estos dos van a ser positivos por regla de la mano derecha y este va a ser negativo. Acuérdense siempre de las flechitas estas. F,
la fuerza y luego nos vamos hacia el punto. Y la fuerza y luego nos vamos hacia el punto. Esto es positivo, positivo. Esto es negativo. Entonces, bueno. Esto nos va a dar que ya podemos despejar nuestra incógnita que se nos va a dar un valor de 2175 newtons o 2,18 kilonewtons si queremos redondear. ¿Qué hacemos luego? Que ya tenemos mi reacción en A, nos faltan las de B, entonces hacemos sumatoria de momentos ahora en A para poder encontrar las de B. Si se dan cuenta, esto lo pudimos haber hecho antes de las de B, pero pues hay que hacerlas en algún momento. En realidad el orden de ellas no iba a afectar. Para hacer sumatoria de momentos en A, ¿cuáles fuerzas van a ser momento en A? Bx no va a ser momento, porque Bx, vea que su línea de acción pasa por el punto A, que es este. Entonces Bx no va a generar momento, By en cambio sí. Entonces ponemos By por el brazo de palanca, que es 6, la distancia entre A y B, perdón. Luego menos 600 por 6, que es esta fuerza morada, por 3, que es el brazo de palanca, 3, estos 3 metros. Menos un medio por 300 por 3, que es esta fuerza, y el brazo de palanca, que en este caso es este 1. Es la distancia desde aquí hasta el punto A, ¿verdad? Esto lo igualamos a 0 y encontramos que la fuerza B va a ser 1875 newtons. Y haciendo sumatoria de fuerzas en X, o bueno, intentando analizar sumatoria de fuerzas en X, nos damos cuenta que todas las fuerzas son en Y, excepto Bx. Entonces Bx, después hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si nuestra única fuerza que está en X es Bx, entonces Bx va a ser igual a 0. Y ahí terminaría el ejercicio. Y aquí terminaría pues la tutoría. Cualquier consulta me pueden escribir al WhatsApp o por Teams. Y les contesto texto si quieren, con audio o con un dibujo si hace falta. O si quieren, pueden solicitarme una reunión corta para aclarar dudas personalizadas si quieren, o si se ponen de acuerdo con alguien más también, ya sea por Teams o por Zoom o por donde prefieran. Y pues nada, eso sería por esta semana. Muchas gracias.